¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales a todos. En esta ocasión vamos a resolver un problema que tiene que ver con la segunda ley de Newton aplicada al movimiento circular. Es un tema conocido, se llama el péndulo cónico. Vamos a abrir el quiz en Moodle para hacer el ejercicio. Entonces tenemos la información que concierne pues a este ejercicio. Entonces tenemos una bola, una esfera que de 460 gramos. Vamos a notar que la masa de ese objeto es de 460 gramos. Lo vamos a suspender en una cuerda que tiene cierta longitud. La longitud va a ser de 1,4 metros. Vamos a escribirlo bien. Listo. Esa bola atada a la cuerda da vueltas a rapidez constante en un círculo horizontal que tiene cierto radio. El radio es de 0,45 metros. Ver figura, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama péndulo cónico? Porque la cuerda hace un recorrido donde se muestra una superficie en forma de cono. Por eso se lo conoce como péndulo cónico. Entonces, vamos a resolver. El problema lo he separado, todo el procedimiento, donde llegamos hasta la rapidez que debería tener la bola, lo he separado por etapas, para ir en estas etapas aprendiendo cuál es el proceso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar el peso de la bola. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Primera pregunta. Peso de la bola, masa por gravedad. Este valor que está en gramos lo voy a pasar a kilogramos dividiendo para 1000. 0,46 kilogramos. Tenemos entonces 0,46 por 9,8. Hagamos ese cálculo. 0,46 por 9,8. 4. Si quiero usar tres cifras significativas, que es lo que pide Moodle, voy a poner pues 4,51. Porque al eliminar el número 8, el 0 pasaría a 1. 4,51 newtons. Entonces vamos a registrar esa respuesta. 4,51. ¿Listo? Siguiente pregunta. Me piden el ángulo que forma el péndulo, ¿no? El ángulo que hay entre la vertical y la cuerda. Entonces, para ello, vamos a ver el triángulo que se forma con la longitud, con el radio y con el segmento vertical. Entonces, vamos a dibujarlo por aquí. Tenemos el siguiente triángulo, donde tenemos aquí el ángulo, tenemos el largo de la cuerda y tenemos el radio. ¿Cómo sacar el ángulo? Usando un triángulo, en este caso un triángulo rectángulo. Pues, ¿qué función relaciona opuesto, que sería el radio, con la hipotenusa? Seno del ángulo. Seno del ángulo igual a opuesto, que sería el radio, sobre la longitud. Esa sería pues la función seno. Entonces, el ángulo
sería el seno inverso de esa división. Vamos a tomar los valores de R, 0,45 y L que vale 1,4. Vamos a tomar la calculadora. $0,45 para 1,4. 18,7 trabajando con tres cifras significativas. 18,7 grados. Y vamos a registrar ese valor en Moodle. Ya está. Listo. Ahora nos piden la tensión en la cuerda. Déjenme borrar un poco. Listo. Entonces, para encontrar la tensión en la cuerda, yo debo darme cuenta que tengo dos cosas. La tensión, hay una parte, una componente de la tensión que ayuda a equilibrar el peso, sería la tensión en y otra componente de la tensión que es la que permite el movimiento circular. Entonces, tenemos por un lado la componente en y por otro lado la componente en X. Entendiendo que este ángulo, ese ángulo vertical, vertical, línea diagonal, es el ángulo que está aquí. Entonces, para la tercera pregunta que piden la tensión, yo voy a hacer una sumatoria de fuerzas verticales. Es decir, sumatoria de fuerzas en Y. Y esto va a ser igual a 0. Porque en Y hay equilibrio porque esa pelota se mantiene a la misma altura. Entonces, tensión en Y menos peso es igual a 0. Tensión en Y se equilibra con el peso. Ahora, la componente vertical de la tensión está junto al ángulo que acabo de asignar. Si la componente está junto al ángulo, yo pienso en coseno. Entonces, en vez de ponerte Y, yo pongo que esa componente se consigue tomando la tensión de la cuerda por el coseno del ángulo. Y eso va a ser igual al peso, que sería mg, pero yo ya lo había calculado en la primera pregunta. Sería igual al peso, ¿no? Entonces, la tensión de la cuerda va a ser W dividido para el coseno del ángulo. W sería 4,51, que es mi primera respuesta, dividido para el coseno del ángulo que encontré en la pregunta 2, 18,7. Sigamos. La tensión va a ser igual, estoy respondiendo a la pregunta 3. Vamos a la calculadora. 4,51 dividido para coseno de 18,7. 4,76 newtons. 4,76 newtons. Vamos a registrar la respuesta. 4,76. Y por último, vamos a encontrar la rapidez a la cual se mueve la esfera en ese círculo horizontal. Entonces, esta esfera pues lleva una velocidad tangencial, ¿no? Eso lo hacemos como ya es parte del círculo, ya hablamos de sumatoria de fuerzas centrípetas, lo cual va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, que es mv cuadrado sobre r. Listo, entonces, la fuerza centrípeta, la fuerza
que permite el movimiento circular es la otra componente de la tensión, que sería Tx. Y eso va a ser igual a mb cuadrado sobre r. Entonces, tensión en X, si hace un momento usé para la Y coseno, para la X voy a usar la función seno. Y me queda mb cuadrado sobre r. Estamos trabajando la pregunta número 4. Por lo tanto, la velocidad, yo quiero encontrar la velocidad. Como la veo al cuadrado, de una vez pongo la raíz. Este radio pasa a multiplicar RT seno del ángulo. Y la masa pasa a dividir, dividido para masa. Entonces, voy a abrir un espacio, voy a borrar algo que ya hayamos usado. Vamos a borrar por aquí, la parte que correspondía a la segunda pregunta. Entonces, esa, esa velocidad va a ser igual a raíz de R, vamos a buscar el R, que sería 0.45. La tensión yo ya la había encontrado, la pregunta 3, y valía 4.76, la tensión. Y el ángulo, seno del ángulo, que sería 18.7, 18.7, dividido para la masa, otra vez en kilogramos, 0.46. ¿De cuánto saldrá mi velocidad? Vamos a hacer el cálculo. Raíz, división, 0.45 por 4.76 por seno de 18.7 sobre 0.46. 1.22. Reviso nuevamente, no haberme equivocado al ingresar los valores, aparentemente estamos bien. 1.22. Listo, 1.22. Vamos a registrar esa respuesta. 1.22. Y estamos listos para hacer el envío, para terminarlo. Enviamos. Listo, hemos contestado todas las preguntas. Voy a borrar pantalla para ver la pantalla limpio, ¿no? Todas las respuestas están correctas. Hemos superado el desafío del péndulo cónico. No se olvide que para este ejercicio, los que trabajan conmigo en la plataforma Moodle, va a contar con 3 intentos para superar el desafío. Muchas gracias por su atención.